Hermanos y hermanas, bendiciones. Vamos a aprender un poquito más juntos de la palabra del Señor. Esta es la parte número 9 y con eso damos por concluida la serie La voluntad de Dios. En ese momento vamos a hacer un repaso de hasta este momento lo que llevamos estudiando. Hemos visto el versículo 1 y el versículo 2. Romanos 12:1 dice: Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este ciclo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora el versículo 3 es el que vamos a estudiar. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vamos a leerlos para recordar qué es lo que hemos ido aprendiendo, qué es lo que hemos ido recopilando de nuestro estudio, donde tenemos una paráfrasis, una versión, una traducción expandida, usando la semántica, usando la gramática y conceptos teológicos que surgen de estas frases, de estos versículos. El versículo 1 suena de esta forma con todos estos ingredientes. Por tanto, os ruego, os motivo, os exhorto, os amonesto de forma constante y repetida, hermanos, que por medio de las mencionadas misericordias de Dios, que presentéis activamente y de una vez por todas, que pongáis vuestros cuerpos a disposición de Dios, que comparezcamos, que pongamos nuestro cuerpo para que Dios lo rodee y lo someta a prueba, que lo presentemos como un sacrificio real, uno vivo, uno santo, bien agradable, que es un servicio, un culto y adoración racional, sagrado, brindado con el intelecto y la inteligencia. El versículo 2 nos enseña esto. Deja el hábito de estar siendo constantemente moldeado por las externas, fugaces y transitorias modas de este mundo. Deja de asumir una expresión externa que es propia de lo que este mundo representa. Una expresión que no proviene de tu interior, ni es representativa de tu realidad como hijo de Dios nacido de nuevo, sino más bien experimenta constantemente un profundo e invisible cambio interno, el cual encontrará expresión visible en carácter y conducta. Y esto por medio de ajustarse gradualmente a la visión moral y espiritual de Dios, al nuevo mundo espiritual al cual ha sido introducido y ajustarse al pensamiento de la mente de Dios, la cual, la palabra del Señor, está diseñada para tener un efecto transformador sobre la vida del creyente. Y esto con el fin de que constantemente pongáis a prueba y experimentemos con miras a aprobar la buena voluntad de Dios, la cual es completamente agradable y perfecta. Hasta ahora tenemos en estos dos versículos todas esas enseñanzas que ya vimos en las partes 7 y 8. Quiero devolverme un poquitico y hacer énfasis en las palabritas para. En estos tres versículos solo una vez aparece para. Es la preposición eis, que significa que voy hacia algo con miras a entrar, a adentrarme.
Ace indica el punto alcanzado o al que se ha entrado. Es la meta para lograr. Cada vez que vemos para, es ese punto el que queremos alcanzar. Es hacia ese lugar que vamos con miras a entrar. Es la meta, es el propósito, es el resultado que queremos lograr. El concepto principal es de movimiento para penetrar o entrar en este caso, la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios. Para que entremos a este lugar, tiene que haber movimiento. ¿Cuál es el movimiento? Lo que hemos visto anterior a este para en el versículo 1 y 2. Estas cosas se hacen para que en este movimiento diario, cumpliendo con lo que se nos manda, podamos llegar. Es a fin de que moviéndonos y haciendo lo que es nuestra responsabilidad, entremos a ese lugar tan hermoso que es la santa, perfecta y agradable voluntad de Dios, que no es otra cosa sino muy buena. Dice a fin de que entremos a esa esfera hermosa que es la perfecta voluntad de Dios. Pero ahí no se llega haciendo lo que uno quiere. Ahí se llega sometiéndose uno a lo que dice la Biblia. Ya vimos en el versículo 1 y el versículo 2 qué se pide de nosotros que tenemos que hacer y qué se pide de nosotros que es lo que tenemos que de una vez por todas dejar. Es ese movimiento, esa acción la que nos va a llevar a entrar a ese lugar. Todo esto es porque es importante que a partir de ese momento, hermano y hermana, cuando usted vea los paras, sepa que todo lo que se mencione anterior a eso es nuestro deber porque se nos está enviando, se nos está diciendo, vamos hacia este lugar, queremos lograr este producto en ti, queremos que tú disfrutes esto, pero para que esto se dé, hay que hacer esto. Bueno, versículo 1 y 2 nos dice a nosotros lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer para que comprobéis cuál es la perfecta voluntad de Dios, buena y agradable. Vamos a seguir. El versículo 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada. Esas tres palabritas vamos a mencionarlas únicamente. Digo es lego, ¿ok? Podemos traducirlo ya con todos los ingredientes que ya venimos hablando, como esto. Pablo diría, en lugar de digo, diría, este es mi discurso sistemático, por medio del cual deseo ordenar, explicar y afirmar y referirme de forma constante y repetida ¿qué? Viene la palabra gracia. Digo pues, por la gracia, recuerden el texto, gracia es charis, o sea, es ese don inmerecido de parte de Dios. Entonces, unimos estas dos palabras y tenemos entonces esto. Este es mi discurso sistemático por medio del cual deseo ordenar, explicar, afirmar y referirme de forma constante y repetida que pues por la gracia, o sea, ese don inmerecido de parte de Dios que me fue dada, dice. Dada es la palabra didomi. Y didomi, bueno, aquí como pueden ver dice que es de una vez y para siempre, ¿ok? Esto se hace una sola vez. Cuando Dios te da la gracia de la salvación, te la dio y punto. Entonces, tenemos que didomi, cuando Pablo dice, por la gracia que me fue dada, Pablo está diciendo, esa gracia, ese don inmerecido de parte de Dios, que de una vez y para siempre me fue concedida, ofrecida y entregada. Ahora sí, sigue Pablo diciendo, y aquí es donde empieza realmente el problema que nos enfrentamos en el versículo 3. El versículo 3, si no tenemos cuidado,
puede ser una piedra en el zapato que nos estorbe para poder llegar a esa meta, a ese lugar que queremos. Puede que estorbe el movimiento de las cosas que hay que hacer y dejar de hacer para poder entrar a ese lugar maravilloso que es la perfecta voluntad de Dios. Esto puede ser un estorbo. Y Pablo es bien enfático a la hora de hablar esto. Pablo dice, por la gracia que me es dada, a cada uno de ustedes que está, o a cada uno de vosotros que está entre ustedes, dice que no. Ese no es la palabrita mei. Y Pablo lo que está diciendo, porque es enfática en el griego, dice que cada cual que está entre ustedes, no, enfáticamente no. Pablo no está diciéndonos, vean muchachitos, si les parece, ¿ok? No, nos está dando no solo una orden, ¿ok? Es un consejo divino. Si queremos disfrutar la perfecta voluntad de Dios, más vale que nos sometamos a lo que Dios manda y que no, enfáticamente no, y que de ninguna manera ocurra esto. ¿Qué es lo que Él está evitando? ¿O qué es lo que Él quiere evitar que ocurra en el pueblo de Dios? Porque de lo contrario, lo otro se va a ver estorbado. ¿Qué dice? Que ninguno tenga un alto concepto de sí o más alto concepto de sí que el que debe tener. Este es un problema que nos puede afectar a cualquiera y tarde o temprano lo hemos vivido, todos. Porque el ser humano es orgulloso por naturaleza, es altivo, es altanero. Es un ser que no sé por qué nos gusta creernos y nos creemos siempre más de lo que realmente somos. Y esto es el estorbo más grande de un creyente, la altivez. Dice esa palabrita que no tenga más alto concepto de sí. Ese alto concepto es huperphroneo. Huperphroneo. Y la palabrita es en griego todo esto. Que no tenga un estilo de vida mental caracterizado por la constante y permanente actitud de ser presuntuoso y orgulloso en extremo, teniendo un muy elevado concepto de sí, del que, y lo une del que debería tener. Esa palabrita dei y significa del que habitualmente debería de tener. Si nosotros realmente nos miramos al espejo y nos aplaudimos y nos tiramos besos nosotros, nos elogiamos nosotros mismos y nos decimos, ay Ronald, sos lo máximo, nadie como tú. Ese es un problema muy grande en el creyente. Y nosotros, por eso es que la Biblia nos manda que tengamos los ojos puestos en Jesús. Porque es que al ver a Jesús, al ver su grandeza, su perfección, su santidad, su hermosura, definitivamente no hay lugar para creernos nosotros algo o más de lo que deberíamos creer. Tengamos cuidado de que nuestro concepto de sí mismo esté balanceado. Porque si el orgullo entra, si el orgullo empieza a estorbar, ¿qué va a ocurrir? ¿Tú crees que estás perfecto? ¿Tú crees que tu cristianismo está muy bien? ¿Haces alarde de todas las disque buenas obras que haces? ¿De lo que haces por el Señor? Y te enorgulleces de eso. Y no solo eso, te jactas de eso ante los demás. Y si puedes usarlo, lo usas para hacer sentir a los demás mal. Porque tú haces tanto, tú eres tan bueno, tú eres tan espiritual, y tú, y tú, y tú. Y el otro que está escuchando dice, no, comparado con este hermano, yo soy nada que ver. Una cositica. Y eso lo que hace es ser piedra de tropiezo. No solo para el hermano que se siente mal, humillado,
abatido por todo ese orgullo y vanagloria que hablaste, sino que tú mismo te estás poniendo una zancadilla en el camino. Y recordemos que tiene que haber el movimiento porque vamos hacia un lugar. Y si tú mismo te haces zancadillas, tú mismo te estorbas, como el dicho ese popular de que él mismo se tiró el balazo en el pie. Si tú te pasas disparando el pie espiritualmente hablando, no vas a llegar a esta meta. Tengamos cuidado con esto. Vamos a ver versículos, porque la Biblia es muy clara con este asunto del orgullo. Y Pablo dice, digo pues por la gracia que me es dada entre los que están entre ustedes, que ninguno tenga un más alto concepto de sí del que debe de tener. Quiero que vaya conmigo al libro de Proverbios. Proverbios 16:8. Vamos a abrir nuestra Biblia a Proverbios 16:8. Vean lo que dice la escritura. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y ojo a este. Antes de la caída, la altivez de espíritu. Si tú no te cuidas de esto, hermano y hermana, si no nos cuidamos de esto y nos creemos más de lo que somos, sencillamente estamos llenando nuestro espíritu de altivez y eso viene antes de la caída. Y el que mira o el que quiere estar firme, mire que no caiga, dice la palabra. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado en nuestro caminar. Recordemos, muchachos, que hemos visto e insistido montones que cuando hacemos cosas es para la gloria del Señor, no para tirarnos flores nosotros y que nos vean y que nos aplaudan. Eso es echarse usted carbones encendidos de altivez y esos carbones te van a quemar y te llenas de altivez y la Biblia dice que antes de la caída viene la altivez, viene el orgullo, viene la jactancia. Mucho cuidadito. Antes del quebrantamiento es la soberbia y nosotros no queremos pasar por esto. Dios no se complace con la gente altiva. Quiero que vaya conmigo también a Proverbios 21:4. Dice, altivez de ojos y orgullo de corazón, pensamiento de impíos son pecado. Usted dirá, wow, pues eso es para los impíos. No, qué pena. Pero la altivez de ojos la podemos tener nosotros los creyentes. El orgullo de corazón lo podemos tener nosotros también. Pensamientos impíos, inicuos, pensamientos malos, cada vez que hacemos algo bueno con pensamientos equivocados o con una intención equivocada, estamos pecando. Y cada vez que pecamos y nosotros queremos que nos miren a nosotros, que la gloria sea para nosotros, estamos estorbándonos a ese movimiento que nos lleva a experimentar y a deleitarnos en la santa y perfecta voluntad de Dios. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con este asunto de la soberbia. Vamos a ver unos cuantos versículos más. Dice, porque Jehová es excelso. Salmo 138:6. Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Yo sé que tú, hermano y hermana, tú no quieres que Dios te mire de lejos. Y tenemos que tener mucho cuidado porque Pablo dice, cuidadito con creerse más de lo que somos. Cuidado porque eso puede ser un estorbo. Y Dios atiende, está pendiente. Dios bendice al humilde. Dios siempre está pendiente del humilde. Pero ese es el humilde de corazón, ¿verdad? Y esa falsa humildad de que nos hacemos ver como si fuéramos muy humildes. Y eso no se trata de eso, porque usted puede parecer humilde por fuera, hermano, pero por dentro está lleno de orgullo. Y eso no funciona. Es por dentro donde está el problema. Hemos enfatizado tanto en que es por dentro, es nuestro corazón.
Cuando hacemos las cosas, cuando queremos servir al Señor, cuando nos decidimos a hacer las cosas que Dios manda, Dios nos está mirando el corazón. La pregunta es, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Para la gloria del Señor? Si estamos en una humildad real, Dios nos atiende. Pero si somos orgullosos, altivos, nos mira de lejos. Y ninguno de nosotros quiere que Dios nos mire así. Todos queremos la bendición del Altísimo. Bueno, hagamos las cosas como el Altísimo manda. Quiero que vayamos un momentico, permítame un momentico, sí, a Segunda de Corintios 10:3. Vamos a leer hasta el 5. Vean qué interesante este texto. Aunque tiene muchísimas cosas y no las vamos a estudiar todas porque ese no es el tema hoy. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, nosotros tenemos armas poderosas en Dios. No son carnales, sino que poderosas en Dios para. Tenemos armas, tenemos un arsenal que Dios nos ha dado, su palabra. Cuando Jesucristo fue tentado por el demonio, ¿cómo se defendió él? ¿Cómo argumentó él? ¿Cómo detuvo al enemigo? ¿Cómo lo puso en su lugar? Escrito está, escrito está. Usó la palabra. Y la palabra es poderosa. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para. Aquí es donde queremos nosotros aprender a usar la palabra en nosotros mismos, que la palabra destruya las fortalezas que nosotros mismos a veces levantamos y que el diablo nos ayuda dando los materiales para construir más y más. El viejo hombre por dentro es feliz con ese tipo de cosas. A él le encanta la altivez, le encanta la pleitesía, le encantan que le digan, Señor, Señor, Rabí, Rabí. Al ser humano nos gusta eso. Nos gusta que nos tomen en cuenta. Necesitamos a veces eso. Hermanos, preocupémonos por agradarle al Señor y no a la gente. Porque todos tenemos que dar cuentas algún día. Unos en el tribunal de Cristo y otros en el juicio del gran trono blanco. Pero nosotros que somos creyentes, pongamos en alto el nombre de Jesús. Es a Él a quien exaltamos. La destrucción de esas fortalezas que tenemos nosotros es únicamente a través de la palabra. Y dice que es la palabra de Dios, que es nuestras armas, poderosa para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez. Quiere decir que nosotros podemos combatir contra la altivez en nuestro corazón, porque nuestro corazón es altivo, le encanta eso. Podemos destruir esa fortaleza, podemos destruir esa altivez. Esa altivez siempre se está levantando en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo, ¿qué queremos? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es lo que nosotros queremos, que todos nuestros pensamientos estén sujetos a Cristo. ¿Ok? Que ninguno de ellos sea altivo, que ninguno de ellos nos dé gloria a nosotros, sino a Él. Y tenemos que tener cuidado porque somos muy rapiditos para empezar a creernos. Y si alguien llega y nos da un poquito de aplauso y hermano y hermana, y qué bien, y aquello y lo otro, no le empezamos a creer. Nos empezamos a creer. Y nos empezamos a creer más de lo que somos. Y a veces nosotros mismos nos encargamos de estorbarle al hermano. Y no paramos a la gente que llega a elogiarnos tanto. Algunos nos llegan a elogiar. Yo no estoy diciendo que te digan que qué bien lo hiciste, hermano, eso está mal. El problema es que si tú te lo crees mucho, si tú empiezas a recibir esa alabanza y te gusta, tú siempre vas a estar haciendo las cosas esperando que alguien venga y te dé un pedacito del pastel de la pleitesía. Y si no lo comemos, nos vamos a ver en problemas, hermanos.
Vean lo que dice este otro versículo. Jesús. Esperen un momentico. Tengo aquí un texto. Vamos a ver si es el de Isaías. Aquí está. Primero vamos a ver el de Isaías. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime. Él sí es. El que habita la eternidad. Qué clase de ser maravilloso. Y cuyo nombre es el Santo. Ese ser increíble, soberano, eterno, sublime. Ese ser todopoderoso. ¿Es tu papá? Es mi papá. Pero dice que ese ser dice, yo habito en la altura y la santidad. Ven qué interesante, hemos hablado mucho de ese perfume que se llama santificación. Él habita en la altura y en la santidad. A Él le gusta la santidad. Sed santos porque yo soy santo, dijo el Señor. Y habita, ¿con quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. A Él le encanta que seamos humildes, que no nos creamos importantes. Aquí el único importante es Él. El grandioso es Él. Él es. Nosotros no. Y si algo somos, es porque Él lo ha puesto en nosotros. Pablo dice, ¿y por qué nos jactamos de lo que tenemos? Si todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él. Tengamos mucho cuidado de empezar a usar el yo, mucho, porque ese yo nos puede estorbar. Y es el versículo 3 de Romanos 12, el que estamos analizando como esa piedra gigantesca de estorbo, de caída. Y esa piedra se llama orgullo, un concepto de uno mismo más alto del que debe de tener. Ahora, tenemos ejemplos. El mismo Jesús es el ejemplo a seguir. Y Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Bueno, si Él nos está diciendo, mírenme a mí, sigan mi ejemplo, aprendan de mí, ¿qué debemos de aprender de Él? Que Él es manso y humilde de corazón. Y eso trae como resultado descanso para las almas. Queremos descansar, queremos tener paz, queremos sentirnos bien con nosotros, estar en paz con el Señor, no sentir esa conciencia todo el tiempo acusándonos y diciéndonos, pero no hiciste o hiciste, ¿por qué fuiste? ¿Por qué no fuiste? ¿Por qué dijiste? ¿Por qué pensaste? Y ese pleito dentro de nosotros tan horrible, hay descanso para nuestras almas. Pero el descanso está en aprender de Jesús, en mirarlo a Él, en imitar sus pisadas. Él nos dejó ejemplo para que lo sigamos. Y el ejemplo que nos dejó Él es que Él es manso y humilde de corazón. La humildad a Él le gusta. No cometamos el error de ser altivos. Vamos a devolvernos al texto. Y vamos a seguir un momentico. Después vamos a ver otro texto ahí. Otra vez el texto. Dice que ninguno tenga más alto concepto de sí del que debe de tener. Sino, sino, ese sino es un contraste entre lo que se dice anteriormente y lo que se va a decir. Esto es, sino, en contraste a esto es lo que debemos de hacer. Sino que en contraste a esto, en oposición rotunda a esa actitud de altivez, dice, piense de sí. Piense de sí es la palabra froneo. Vean que vimos antes huperfroneo, ahora vemos froneo, y como pueden ver hay otra palabrita que se llama sofroneo.
Qué interesantes todas estas palabras. Este piense de sí se traduce de esa forma, ampliado por supuesto. Dice, sino que debe de tener de forma habitual una actitud mental de sí mismo, con medida. Esto es, tener una apreciación sensible y un punto de vista correcto y balanceado de sí mismo, el cual debe ser, ¿cuál? Dice el texto, que piense de sí con cordura. Ese es sofroneo. Y sofroneo es sobrio, cabal, cuerdo y prudente. Unimos estas tres palabras y tenemos, sino que en contraste a esto, debe de tener de forma habitual una actitud mental de sí mismo con medida. Esto es, tener una apreciación sensible y un punto de vista correcto y balanceado de sí mismo, el cual debe de ser, ese punto de vista, sobrio, cabal, cuerdo y prudente. Y dice que piense conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La medida es la palabra metron, metron, y esto, dice el texto en esa palabra, y esto, teniendo muy claro en la mente la manera en que fue medida. A todos Dios nos ha dado fe. Dice la Biblia que Dios nos da el Espíritu por medida. A todos nos repartió esa fe para que la pusiéramos y la depositáramos en Cristo Jesús. Es la fe de los escogidos de Dios, dice la Biblia. Esa fe es un regalo de Dios. ¿Ok? Y es una fe que Dios nos da a los elegidos, a los escogidos. Y esa fe la depositamos en Cristo Jesús. Que Él, Cristo Jesús, es el autor y consumador de nuestra fe. Todo lo hace Él y nos lo da inmerecidamente para que pongamos fe en Él. No es de todos la fe, aunque el mundo piensa que sí. Pero la Biblia enseña otra cosa, y es la fe de los escogidos de Dios. Pero esa medida es la que Dios repartió a cada uno. Merizo. Es que fue repartida y asignada de una vez por todas a cada uno la fe de parte de Dios. Hermanos, antes de leer los 3 versículos juntos, yo quiero que de verdad le pongamos cuidado a esto. El resumen es muy fácil. Vimos mucha cosa, muchas palabras y mucha cosa, pero todo lo podemos resolver de forma muy fácil. No se estudia así de fácil, pero después de que se estudia y se tiene toda esa información, usted en su mente, en su corazón, usted guarda los principios bíblicos que emanaron de ahí, no todo el montón de palabras. ¿Cuál es el principio bíblico? Que estamos agradecidos por que Dios ha sido misericordioso con nosotros. Y eso nos debería de motivar para que de una vez por todas presentemos nuestro cuerpo, para que sea utilizado por Él como instrumento de justicia. ¿Okay? Y esa presentación de ese cuerpo nuestro se convierte en un sacrificio que al final de cuentas es el sacrificio, un culto, una adoración brindada con la inteligencia y el intelecto. Eso es el resumen del versículo 1. El versículo dice 2, que ya dejemos de estar imitando y viendo lo que el mundo nos ofrece y detrás del mundo conforme aparecen las modas de ropa, de comida, de intelecto, de vestido, lo que sea. No, dejemos ya de estar siendo moldeados por lo que el mundo nos ofrece, sino que de una vez por todas tomemos una decisión de que constantemente vamos a tener y vamos a proveer en nuestro espíritu la palabra del Señor que va a producir no solo fortaleza interior, sino que después produce expresión visible y externa en carácter y conducta.
Y esto se hace todos los días, de aquí hasta que Cristo venga o nosotros partamos a encontrarnos con Él, porque queremos el para. Hacemos todo esto que acabo de mencionar para que podamos disfrutar, deleitarnos de la santa y perfecta voluntad de Dios, que es realmente esa esfera donde Dios quiere que sus hijos vivan. Lo permisivo es eso, permisivo, pero no es lo mejor que Dios tiene para ti y para mí. Dios tiene cosas mucho más lindas y hermosas para ti y para mí. Y son la santa y perfecta voluntad de Dios. Pero no vamos a llegar aquí si no hacemos el movimiento correcto y hacemos lo que nos toca y dejamos de hacer lo que se nos dice que no lo hagamos. Y vamos camino hacia ese lugar hermoso de experimentar la santa y perfecta voluntad de Dios, teniendo en cuenta, ojo el versículo 3, que no llegue el estorbo del orgullo y que nos creamos de que no necesitamos eso, que ya yo llegué, que ya soy mejor que aquel, mejor que aquella, y entonces como eso es así y yo me aplaudo, ¡pum!, me estorbé. Ya entró el orgullo en mi vida y sencillamente dije, no, ya yo estoy bien, Dios está feliz conmigo. No, Dios debe de estar impresionado conmigo, porque yo soy eso y aquello y lo otro, y empieza el despliegue de arrogancia. Y hasta ahí llegó el crecimiento, hermanos. Hasta ahí llegó el crecimiento. Y si no paramos eso y lo solucionamos rápido, despuesito de eso viene la caída. Porque antes de la caída, la altivez de espíritu. El versículo 3 es un estorbo terrible para que nosotros podamos lograr esto. Deberíamos, a cambio o en contraste a eso, tener una actitud mental sobria, cabal, cuerda, prudente, ubicarnos nosotros y decir, no, Dios repartió medida de fe a todos. Dios lo hizo así, repartió la medida de fe a todos. ¿Por qué me voy a estar creyendo yo más que otro? Crezcamos nosotros, deleitémonos nosotros, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Despojémonos del peso y del pecado que nos asedia, dice la Biblia, pero hagámoslo nosotros y dejemos de estar viendo quién viene al lado corriendo. Uy, me va a pasar, uy, no viene más rápido que yo, oh, mira que se quedó botado, ¿qué será? Y es que debe ser muy pecador. Y el Lord, y estamos en eso, mirando a diestra, a siniestra, a ver qué está ocurriendo con los demás. Hermanos, preocupémonos nosotros, hermanas, concentrémonos en nosotros, en nuestra vida con el Señor y prosigamos hacia adelante. Busquemos la santidad. Busquemos la santidad. Es algo progresivo, pero es algo que Dios quiere para sus hijos que experimentemos aquí en la tierra antes de que partamos con Él. Ahora sí, estos tres versículos juntos dicen todo esto. Vuelvo a leerlos ahora sí, los tres juntos. Y estos tres versículos, con todo esto, que obviamente no lo vimos exhaustivamente las palabras ni la exégesis, pero de todos esos tres versículos sale esto ampliado. Voy a leerlos corridos los tres versículos, aquí ustedes los tienen en la pantalla. Por tanto os ruego, Romanos 12:1, os motivo, os exhorto, os amonesto de forma constante y repetida, hermanos, que por medio de las mencionadas misericordias de Dios, que presentéis activa y de una vez por todas, que pongáis vuestros cuerpos a disposición de Dios, que comparezcamos ante Él, por supuesto, ¿no? Que pongamos nuestro cuerpo para que Dios lo rodee y lo someta a prueba. Que lo presentemos como un sacrificio real, uno vivo, uno santo, uno bien agradable, que es un servicio, un culto y una adoración racional, sagrada, brindada con el intelecto y la inteligencia. El 2 dice, deja el hábito de estar siendo constantemente moldeado por las externas, fugaces y transitorias modas de este mundo.
Deja de asumir una expresión externa que es propia de lo que el mundo representa, una expresión que no proviene de tu interior, ni es representativa de tu realidad como hijo de Dios nacido de nuevo, sino más bien experimenta constantemente un profundo e invisible cambio interno, el cual encontrará la expresión visible en carácter y conducta, y esto por medio de ajustarse gradualmente a la visión moral y espiritual de Dios, al nuevo mundo espiritual al cual has sido introducido, y ajustarse al pensamiento de la mente de Dios, la cual está diseñada para tener un efecto transformador sobre la vida del creyente. Y esto con el fin de que constantemente pongáis a prueba y experimentemos con miras a aprobar la buena voluntad de Dios, la cual es completamente agradable y perfecta. Y ahora viene el versículo 3, y el versículo 3 dice, y este es mi discurso sistemático, por medio del cual deseo ordenar, explicar, afirmar y referirme de forma constante y repetida que pues, por la gracia, o sea, el don inmerecido de parte de Dios, que de una vez y para siempre me fue concedida, ofrecida y entregada, que cada cual que está entre vosotros o entre ustedes, no, enfáticamente no, no tenga un estilo de vida mental caracterizado por la constante y permanente actitud de ser presuntuoso y orgulloso en extremo, teniendo un muy elevado concepto de sí mismo del que habitualmente debería de tener, sino que en contraste a esto, debe de tener de forma habitual una actitud mental de sí mismo con medida. Esto es, tener una apreciación sensible y un punto de vista correcto y balanceado de sí mismo, el cual debe de ser sobrio, cabal, cuerdo y prudente. Y esto teniendo muy claro en la mente la manera en que fue medida, repartida y asignada de una vez por todas a cada uno la fe de parte de Dios. Es impresionante el caudal de información y enseñanza que salen cuando los versículos los llevamos y hacemos esta investigación exegética, tomando en cuenta la semántica, la gramática y la teología que emana de estos textos. Y ustedes pueden ver cómo 3 versículos así pequeñitos se convierten en ese caudal de información, el cual deberíamos hacer bien en repasarlas y volver a tomar los principios bíblicos que salen de cada uno de ellos y aplicarlos a nuestra vida, porque al final de cuentas, hermano, todo ese montón de información, si usted no lo sintetiza, si usted no lo resume, si usted no le saca la esencia a esto y lo pone en práctica, de nada sirve. Porque yo entiendo que eso es mucha información. Y hay gente que como que no le gusta pensar mucho. Pero yo espero que usted, hermano y hermana que me está escuchando, de verdad, es que esto es importante, porque Dios quiere que usted y yo disfrutemos la vida bonita, grande y maravillosa que Él tiene para nosotros en este mundo. Es la santa, agradable, buena y perfecta voluntad de Dios. Quiero que vean este texto y con esto voy terminando. Efesios 2, 8, 9 y 10. ¿Recuerdan el para? El para denota todo un proceso para llegar a la meta. Dice por gracia, porque por gracia sois salvos. Sois salvos es un tiempo perfecto en el griego que debería traducirse expandidamente de esta forma. Porque por gracia fuisteis salvos en el pasado con los resultados de que permanezcáis en el estado de salvación por la eternidad. Por medio de la fe. Y esto, la salvación y la fe, no es de nosotros, no se origina en nosotros. Es un regalo inmerecido de parte de Dios. Y, muy importante, la salvación no es por obras, es por gracia. Se nos aclara, no es por obras, no vaya a ser que nadie se gloríe. Aquí donde está otra vez el estorbo.
El estorbo de creer que mis obras impresionan a Dios y basado en mis obras, Dios me tiene que salvar. Algunos piensan que van a ser salvos por sus obras, otros lamentablemente piensan que tienen que mantenerse salvos por sus obras y entonces la gracia no la entienden. Porque si entendemos la gracia sabemos que no somos salvos por obras, porque esto puede hacer que yo me gloríe. Pero vean lo que sigue. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, somos una nueva creación en Cristo. Y el texto griego prácticamente da a entender que nosotros, los nacidos de nuevo, somos una creación que no, una especie que no ha existido antes. Somos diferentes. Es que no sabemos la maravilla que tenemos por dentro, el cambio que Dios ha hecho en nosotros y lo que seremos cuando el Señor nos libre de ese cuerpo y nos dé ese cuerpo glorificado. Maravilloso. Entendamos que tenemos el tesoro en vasos de barro, dice el apóstol. Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para. Fuimos hechos una nueva criatura con un fin, con un propósito, con un resultado en mente. Que hagamos las cosas para buenas obras. Ahora sí, una esta con la anterior. Dice que la salvación no es por obras. No vaya a ser que alguien se jacte, se gloríe, se enorgullezca. Pero dice que no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras. O sea, la persona que ha nacido de nuevo es salva, tiene salvación porque ha sido justificado. Pero esa persona que ha nacido de nuevo fue criada en Cristo Jesús para buenas obras. Pero esas obras que Él va a producir, buenas en el Espíritu, esas obras son el resultado de haber nacido de nuevo. Uno no es salvo por las obras, usted es salvo para que produzca buenas obras. Son el resultado de tu salvación, no los medios para ser salvo. Yo pienso que esto quede bien claro. Si entendemos que es gracia y que somos salvos por gracia y que es inmerecido de principio a fin, en ningún momento en el tiempo de nosotros vamos a merecer la salvación. No la merecíamos, no la merecemos y nunca la vamos a merecer. Porque si la mereciéramos, ya no es gracia. Seríamos salvos por obras. Y la Biblia es muy clara que no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Y vean qué interesante, esas buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano. Y otra vez, para. Dios preparó esas buenas obras. Cuando las empecemos a vivir en esas buenas obras, a expresar esas buenas obras, a realizar esas buenas obras, no son nuestras. Hermanos, ni las buenas obras. Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Qué maravilla es esto! Esto completamente anula, destruye el orgullo en nosotros. Y a cambio deberíamos caer postrados ante el Altísimo y darle gracias porque ha tenido misericordia de nosotros, porque nos ha salvado por gracia y nos hizo una nueva criatura. No nos puso la carga de ser salvos por nuestras obras, ni mantenernos salvos por nuestras obras, pero sí vamos a producir obras porque somos salvos, no para ser salvos. Pero esto es maravilloso, cuando a usted se le quita ese peso de encima, dan ganas de servirle al Señor y de vivir y procurar la santidad. No como algunos dicen que esto puede traer libertinaje y licencia para pecar. El que piense así no ha nacido de nuevo, porque alguien que ha nacido de nuevo quiere agradar al Maestro, al Dios Todopoderoso que lo salvó. Hermanos, de verdad, miremos los textos bíblicos y pongámoslos todos en el contexto superior de todo esto, que es que Él recibe la gloria por todo lo que Él hace con nosotros. Él ha tenido misericordia de nosotros y no nos va a dar
ni nos ha dado lo que merecemos. Y a cambio, en su gracia, nos ha dado y nos sigue dando lo que no merecemos. Eso es suficiente nuevamente para caer postrado ante el Altísimo y darle gloria a Él. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las buenas obras, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas son la santa, agradable, buena y perfecta voluntad de Dios. Cuando hablamos de hacer la voluntad de Dios, significa llegar a ese momento espiritual y madurez en que nosotros somos hacedores de esas buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y nos vamos a sentir tan rico porque dice la Biblia que vamos a experimentar, vamos a disfrutar en nuestra experiencia diaria lo que es las buenas obras que Dios preparó de antemano. Y vamos a decir qué delicia es vivir en la santa y perfecta voluntad de Dios. Hermanos, que el Señor me los bendiga. Espero que después de todo ese montón de palabras, a veces un poquillo enredadas, si va a quedar algo, que quede algo de que usted anhele vivir en la perfecta voluntad de Dios. Así que, hermano, nos estamos viendo en la próxima. Con esto terminamos esta serie. Que el Señor me los bendiga a hermanos y hermanas. Bendiciones.